Hola, ¿qué tal? Soy Shogun Saquerrerías Hernández del Grupo 1 y en esta sección del podcast hablaremos del Génesis, el cual es el primer libro del Antiguo Testamento y analizaremos su contenido desde una perspectiva moral y jurídica. Bueno, el Génesis es un texto fundamental porque explica el origen del mundo, explica el origen del ser humano y sobre todo las primeras normas que regulan la conducta humana. El Génesis en general es el primer, bueno, no en general, sino concretamente es el primer libro de la Biblia y su nombre significa origen o comienzo. En este libro se relata cómo Dios crea el universo, la tierra y el ser humano. Y así cuenta cómo se establecen las normas de la historia de la humanidad. Aquí se narran eventos clave como la creación de Adán y Eva, el pecado original, el diluvio universal, la Torre de Babel y la historia de personajes como Abraham, Isaac, Jacob y José. Bueno, en conjunto el Génesis no solo explica el inicio del mundo, sino también el inicio del orden social y moral. El libro comienza con la creación del mundo en 6 días y el descanso en el séptimo, lo cual introduce la idea del orden y la organización. Después se presenta al ser humano viviendo en el jardín de Edén, donde existe una regla clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta es una de las primeras normas establecidas por Dios. Cuando esta norma es desobedecida por Adán y Eva, aparece el primer castigo, lo que marca el inicio del pecado y de la responsabilidad humana. Más adelante, el Génesis muestra cómo la maldad humana crece, lo que provoca el diluvio universal en los tiempos de Noé, como una forma de sanción colectiva. También se presentan historias como Caín y Abel, donde aparece el primer homicidio. Otra historia que se presenta es la Torre de Babel, donde se castiga la soberbia humana y los pactos de Dios con Abraham, que representan acuerdos o compromisos. Desde un punto de vista moral, el Génesis es muy importante porque establece principios básicos que aún siguen presentes en la sociedad. Primero introduce la idea de que existe el bien y el mal, que el ser humano tiene la capacidad de elegir entre ambos y no puede de que tener mm, no puede tener una acción libre de consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia. Por ejemplo, la desobediencia de Adán y Eva trae el castigo. El asesinato de Abel tiene consecuencias para Caín. Y se enseñan valores como la obediencia, la responsabilidad, la justicia y como un respeto a una autoridad superior. Esto refleja que el ser humano es un ser moral capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Desde una perspectiva más jurídica, por así decirlo, el Génesis es muy relevante porque contiene elementos fundamentales del derecho, ya que esto se explica de que existe una autoridad que crea normas, que en este caso es Dios. También existen reglas claras que deben cumplirse, como las prohibiciones con el Edén. Existen las sanciones cuando se desobedecen las normas y esto lleva a un castigo, a una sanción. Aparecen también los primeros acuerdos o pactos como los que Dios hace con Noé y también los que hace con Abraham, que pueden interpretarse como formas primitivas de un contrato. El Génesis es importante para el derecho porque muestra que la necesidad de reglas no es algo moderno, sino que surge desde los orígenes de la humanidad, y el libro refleja que sin normas crece la violencia y se rompe la convivencia social. El
El Génesis plantea las normas que son necesarias para mantener el orden y la justicia. Para concluir, el Génesis no es solo un texto religioso, sino también es una base moral y jurídica. A través de sus relatos se establecen ideas fundamentales como la existencia de normas, existe también la figura de la autoridad, se presenta la responsabilidad y la sanción conforme a la acción. Estos elementos son los esenciales para el desarrollo de derecho y la organización de la sociedad. Esto quiere decir que el Génesis puede entenderse como uno de los primeros antecedentes del pensamiento jurídico en la historia de la humanidad. Bueno, desde mi perspectiva, este texto sirve como es uno de los más famosos, sirve como una referencia a las normas que ya tenemos hoy en día y los explica claramente muy bien en los ejemplos que da. Pero bueno, en general no habría una sociedad y una dicha humanidad verdadera si no hubiera un tipo de sanción conforme a su acción. Y bueno, gracias por escuchar. Vuelvo a repetir, soy Shogun Saki Herrerías Hernández del Grupo 1 y que tengan bonita noche.